que una de las razones fundamentales por las que era muy complicado contar a los españoles una historia bonita de España era porque sus élites sociales y económicas no querían. La primera vez que yo me planteé la necesidad de contar lo que realmente es la historia de España, era asesor de comunicación y programas en la Fundación BBV, que entonces todavía era BBV, pero le faltaba la A. Esta vino después. Dirigía entonces la Fundación José Ángel Sánchez Bensaír, una persona de primera, su estudio sobre la banca en la guerra civil es autoridad en la materia. Y él estaba de acuerdo también en que, hablamos años 91 o 92 más o menos, en que la historia de España, incluso desde el punto de vista económico, que era lo que podría ceñirse la Fundación en materia de lo que fueran las Indias, el Galeón de Manila, etcétera, era una historia maravillosa. Y entonces nos encontramos dos problemas muy significativos. Por una parte, la oligarquía vasca de la Fundación se sentían francamente incómodos, a pesar de la huella vasca evidente en toda la historia de España y de América, se sentían profundamente incómodos con este asunto. Así que todo eran caras largas. Y en cuanto a los que no eran vascos, se sentían profundamente incómodos con el hecho de que se contara la historia de España porque ellos estaban ya en otro mundo. La élite financiera del país no sentía ninguna vinculación especial con España como pueblo, como identidad, como historia. Eran ciudadanos del mundo, eran gente global. Y aprendí entonces, después de esa experiencia de la Fundación BBV, que una de las razones fundamentales por las que era muy complicado contar a los españoles una historia bonita de España era porque sus élites sociales y económicas no querían. No querían. Después de eso, por estas peripecias de la vida, y gracias a la generosidad del senador Luis Fraga, me puse a trabajar como asesor de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado. Entre el año 92, justo al final de la Expo, del 5º centenario del descubrimiento de América, hasta aproximadamente el año 97, cuando empezaron a rodar las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, se llamaba. Y bueno, y era un magnífico sitio para trabajar. Además, en aquella época teníamos la inmensa fortuna de tener como contraparte, por parte del Partido Socialista, yo estaba en el Grupo Popular, a Joaquín Leguina, que era un tipo, un negociador durísimo, pero un tipo maravilloso, daba gusto pelearse con él. Pero entonces descubrí otro problema. Cada vez que se planteaba en el seno de lo que se iba a llamar Comunidad Iberoamericana de Naciones, la memoria común, la memoria de una identidad común, eso que hoy estamos llamando hispanidad, tenías el problema de que, uno, para el gobierno español era extremadamente molesto. De hecho, quiero recordaros que la única aportación cinematográfica oficial de España al 5º centenario fue una película sobre un demente que era Lope de Aguirre. Nada sobre la gigantesca obra de descubrimiento y de reconocimiento y de creación de un mundo allá. Y por otra parte, en las naciones hispanoamericanas, para su propia identidad nacional y, por tanto, para la legitimación de sus oligarquías políticas, la oposición a España era fundamental. Por tanto, le resultaba muy complicado meterse en ese mundo, porque iba a parecer que, bueno, es que, en fin. La verdad es que desde el punto de vista político aquello funcionó bastante bien, e incluso se creó una secretaría permanente de las famosas cumbres iberoamericanas, secretaría que llegó a funcionar un año y pico, con la idea de que poco a poco fuera permitiendo, en fin, con una instancia política reconocible, empezar a coordinar acuerdos de carácter económico, comercial, etcétera. Pero entonces pasó lo inevitable, que es que llegó alguien con más dinero, que eran los norteamericanos y los alemanes. Los norteamericanos montaron la cumbre de Miami, y entonces la atención de las oligarquías hispanoamericanas y españolas se fueron hacia allá, y los alemanes llegaron con sus dineros, de tal forma que para el proyecto español de servir de cohesión de una comunidad iberoamericana de naciones, nuestros principales aliados, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, resultaron ser dos obstáculos insuperables. Y entonces aprendí otra cosa.
no solo las oligarquías sociales, económicas, etcétera, del país no tenían el menor interés en recuperar la hispanidad, etcétera. Es que desde el punto de vista político, las élites políticas tampoco. Y esto lo descubrí como jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Cultura entre 2000 y 2004. Ahora Cultura es un ministerio, por aquella época era una Secretaría de Estado, dependía del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si no conoces la estructura, pues es ministro, secretario de Estado y secretario de Estado con jefe de gabinete. Aún no se había inventado eso del jefe de gabinete, que es un invento bastante reciente. Simplemente director de gabinete. Bueno. Y aquí hay una historia que os querría contar, porque me parece que es enormemente reveladora. En aquella época, año 2000, Aznar ya había descubierto que Azaña estaba equivocado, que la historia de España no era una enfermedad venérea, no es un chiste, solo es una cosa que dice Azaña, y había empezado a decir, oh, pues estaría bien recuperar, ¿no? Entonces empezamos pues, con el centenario de Carlos V y de Felipe II, empezaron a hacerse libros bellísimos algunos. Fue un poco complicado porque en el propio ambiente universitario resultaba molesto implicarse en una reivindicación de los siglos de oro de España, asombrosamente. Así que había que untar bastante a los catedráticos para que se vinieran a firmar. Porque en el mundo universitario también había una resistencia muy notable a abrazar la hispanidad como algo positivo. Pero bueno, con un poco de mano izquierda y tal, entraron. Sí, eran libros maravillosos. Aquí quiero mencionar muy especialmente a un viejo comunista como Teodoro Sacristán, luego director de la Feria del Libro de Madrid, que fue el principal factor editorial de todo aquello. Y ya en un no va más, apareció un día por el ministerio un benemérito caballero al que nadie conoce, Salvador Pons. Salvador Pons fue uno de los creadores de la 2 de TVE. Bueno, y este caballero, hace mucho tiempo, apareció un día en el ministerio todo elegante, delgadito, con su corbata y su maletín. Tengo una idea. Vamos a hacer una serie documental para TVE, patrocinada por el ministerio, contando toda la historia de España. Bueno, la idea era enormemente audaz, porque resulta que nadie había hecho nunca eso en España. No había. Bueno, Luis Alberto de Cuenca, que era el secretario de Estado de Cultura, le llevó la idea a Aznar. Aznar dijo algo por debajo del bigote, pero seguramente fue que sí, y nos pusimos. Dijo que metería a Fernando García de Cortázar, eximio historiador, como coordinador del proyecto. A todos nos pareció muy bien. Fernando era amigo mío, para descanse, un gran tipo. Y nos pusimos a andar. Faltaba el dinero y entonces Aznar descolgó el teléfono. Y el Aznar del año 2001, cuando descolgaba el teléfono, se ponía todo el mundo. Se puso Martín Villa, que entonces era el jefe de, creo que era Endesa o Enagás, no me acuerdo, una de las dos. Y Blesa, que era el presidente de Caja Madrid. Por supuesto, presidente, nosotros apoyamos el esfuerzo, etcétera. Wow, y se presupuestó una serie fantástica, creo recordar que eran 600 millones de pesetas. La mitad TVE, dirigida entonces por Álvaro de la Riva, otro que en paz descanse. La verdad que nos hace mayor y es terrorífico tener que decir esto, pero bueno, un gran tipo. Y el resto por estas entidades. Y nos pusimos con los problemas de los grandes divos cuando tienen que hacerse televisión, pero estaba francamente bien. Hasta que hubo unas elecciones autonómicas en el País Vasco, en las que el intento de frente constitucionalista de Jaime Mayor y Nicolás Redondo Terreros falló. Y acto seguido, Juan Luis Cebrián escribió un artículo en El País titulado El discurso del método. Y acto seguido, tanto Blesa como Martín Villa llamaron a Aznar, que no se atrevía, pero a Luis Alberto para decirle, nos vamos. Porque, bueno, tenemos público en el País Vasco que a lo mejor no entiende bien que estemos nosotros aquí apoyando una serie de historia de España, etcétera, etcétera. Y de repente nos quedamos con la mitad del presupuesto fuera. Y entonces aprendí otra cosa también, que es que no bastaba el poder de un presidente del gobierno, en aquel momento en la cumbre de la mayoría absoluta, para tomar una decisión, sino que las estructuras de poder de todo orden en España, todas ellas cruzadas, hacían absolutamente imposible que desde lo institucional se reivindicara la historia de España y la hispanidad. Pero fueron otras experiencias que me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron que cualquier reivindicación de la historia de España, de la hispanidad, de su identidad, de esa identidad común, que es nuestra herencia colectiva, tenía que hacerse necesariamente al margen de lo institucional.
porque nada se podía esperar del poder. Y cuando digo poder con P mayúscula.